Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en handball. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada de élite. De hecho, los que tenéis la cámara activa podréis ver que estamos en persona, estamos en Winfield, uno de mis gimnasios de Madrid. Que curiosamente Carmen estuvo por aquí hace, 7, 8 temporadas. Sí, por lo menos. Cuando Villaverde ascendió a División de Honor. Así que para mí es muy especial tenerla también en persona. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Vamos a desengranar un poco lo que es este episodio. Que el titular era cómo pasar del barrio, cómo pasar de Villaverde a jugar a la selección española y además ir a unos Juegos Olímpicos. Te vamos a ir poco a poco repasando los inicios. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo empiezas en esto del balonmano? Bueno, pues yo empiezo un poquito en el colegio, como cualquier niño, ¿no? Viene David Ríos, además de lo que es la captación de colegios y tal, yo estaba en la Universidad de Los Ángeles y como que nos explica un poquito lo que es el balonmano. Yo tenía una amiga que jugaba balonmano, yo no tenía ni idea de la existencia del balonmano. Y una amiga me dice, vente a verme un partido. Claro, yo cuando llego al pabellón Félix Rubio, yo me pensaba que era voleibol. O sea, yo estaba esperando encontrarme pues una red, a la gente jugando al vóley, y claro, y de repente vi como 2 porterías. Yo de chiquitita pues quería jugar al fútbol y tal, y dije, jolín, si es que es fútbol con la mano, ¿no? En ese momento. Y nada, probé con 8 añitos y me encantó y me quedé. Hay que decir que yo he sido testigo privilegiado de toda esa trayectoria, porque al final yo empecé a arbitrar cuando tenía 18, 19 años y justo pues Carmen y toda la generación, esa fantástica de Villaverde, pues serían infantiles o así. Entonces, claro, yo iba arbitrándolas de vez en cuando y iban creciendo conmigo, ¿no? Entonces era súper especial porque niñas que, bueno, pues al final eran amigas, sí, iban ahí conquistando campeonatos de España, llegando a fases finales, hasta que incluso meten a su equipo en División de Honor, así que fue una locura, ¿no? Sí, la verdad que el conseguir llegar a División de Honor con Villaverde fue uno de los hitos del club, por supuesto, y pues lógicamente luego por motivos económicos no se pudo sostener, pero vamos, yo creo que todas mis compañeras y hoy las tres aquí te dirán lo mismo, que al final de, como tú dices, de llegar a jugar cada una en un colegio, en una escuela, juntarnos en Villaverde y de repente estar en División de Honor todas, era como, ¿qué hemos hecho? Qué guay, fue un sueño. Porque llegasteis a ganar algún campeonato de España, ¿no? Sí, llegamos, bueno, todos los que en este caso yo era de segundo año, con Nerea y Las Montillas de primero, siempre quedábamos campeonas de España. O sea, era como un poco la generación a batir, ¿no? Cuando eres infantil es un poquito, wow, hemos ganado un campeonato de España, ¿no? Pero es verdad que según vas creciendo, cuando éramos cadete, cuando éramos juvenil, ya es como tengo que hacerlo, o sea, es como nuestro objetivo es ganar el campeonato de España, ¿no? Aparte también teníamos a Jorge en la selección de Madrid y junto con nuestras compañeras de Alcobendas pues era como que ganábamos siempre ese año en Villaverde y en selecciones autonómicas. Entonces ese como cuando yo era de segundo año siempre era como el equipo a batir era Madrid y Villaverde. Qué bueno. De hecho, bueno, para la gente que nos sigue a lo mejor que es de Latinoamérica y ni siquiera sabrán dónde está Villaverde en el mapa, porque incluso, no sé, gente de Galicia, Andalucía, pues bueno, a lo mejor ahora es más conocido, pero por aquel entonces pues es un barrio de Madrid que al final de repente pues esa generación empieza a ganar y bueno, hoy en día pues muchas estáis viviendo profesionalmente de esto, ¿no? Sí, de hecho prácticamente esa generación toda voló a diferentes destinos, pero prácticamente lo que es el núcleo de ese equipo pudo dedicarse al balonmano de forma profesional o semiprofesional durante... Bueno, hay algunos que todavía siguen, o sea que... Qué guay. Sí. Bueno, no quiero que se me olvide, vamos a mandarle un saludo al base Villaverde, porque la verdad es que el trato conmigo siempre ha sido excelente, tanto arbitrando un montón de años como, bueno, llegué a vestir la camiseta de Villaverde un par de temporadas, así que mandamos un saludo a David, a Jorge, a Ricardo, que son personas maravillosas que llevan toda la vida trabajando para el club, así que un saludo fuerte para ellos. A Blanca también, que... Eso es, que también sé que ha hecho algún curso con nosotros del Punto Fuerte, así que un saludo a la familia del base Villaverde. Bueno, vamos a ver un poco cómo se produce el salto, porque claro, ahora mismo te ven, hostia, jugadora de la selección española, jugadora de máximo nivel tal, pero decir, ¿en qué momento llega ese clic? No sé, con 18, 19, 20, cuando dices tú, vale, que paso de jugar con mis amigas a que igual me puedo dedicar a esto. Bueno, yo creo que el clic a mí me llegó bastante antes porque yo creo que empecé con la selección española cuando yo tenía 13 años, puede ser, que ya eran promesas, ¿no? Es estas concentraciones de 40, que luego, bueno, de 80, que se reducían a 40, que luego es que quedaban en 28, estas típicas de Soria, ¿no? Que ahora creo que están en Burgos. Y eran pues un poco pues para ojear a las jugadoras y demás, ¿no? Ahí empieza un poquito pues mi etapa con la selección y ya empecé a entrar en el equipo nacional. El problema de los años impares es que siempre tienen que ir con el par. Yo al ser 95 tenía que ir siempre con las del 94, entonces para nosotras era muy complicado estar en el equipo. Creo que éramos Jenny y yo,
Paula Valdivia y poco más las que conseguíamos estar ahí en el 94, ¿no? Porque lógicamente a esas edades la diferencia es aún mayor, la diferencia de nivel. Entonces yo cuando empecé a entrar en el equipo promesas, empecé a ser pues una jugadora de continuidad en el equipo, ya como que te empieza un poquito a cambiar la cabeza, ¿no? Tienes 12, 13, 14 años, ya empiezas a viajar sola, empiezas a hacer todo sola, empiezas a tener tu propia responsabilidad y yo creo que ahí ya empieza un poco a cambiarte el chip, a decir, ostras, que me quiero dedicar a esto profesionalmente, ¿no? De ahí a luego dar el salto, pues pasa mucho más, porque también en mi caso, pues quise terminar una carrera, tuve lesiones en medio que también quizá me retrasaron un poquito esa salida, pero ese chip de querer ser profesional, desde que yo tenía 12 13 años ya lo tenía como muy, muy en serio. ¿Y cómo fue ese primer paso de separarse de la familia? Pues yo recuerdo que con 18, 19 seguíais todo el núcleo de Villaverde juntas, pero ya en el momento que sale la primera es como que ya empiezan a salir todas las demás. De hecho, las primeras en salir fuimos Nerea y yo. Nerea se fue a Francia y yo me fui a Ibiza. Y ya lo teníamos un poquito en la cabeza, ¿no? Yo sí que es verdad que estaba en un momento un poco radical en mi vida, que yo o lo dejaba o me daba la oportunidad y saltaba al vacío en este caso, ¿no? Yo me acababa de operar el hombro además, era como un poco la cuarta lesión importante que tenía, era la segunda de hombro y había tenido 2 de rodilla, entonces era un poco como ese impasse en tu vida que dices, bueno, no sé si es que la vida me está diciendo algo con tanta lesión de deja este camino y vete por otro. También yo estaba trabajando en ese momento, estaba con la universidad, entonces era un poco o lo hago ahora o no lo hago. Acababa de terminar la universidad, entonces dije, me voy. Y tuve algunas ofertas y al final me decidí por Ibiza porque también me daban una oferta pues, laboral que también me convencía para lo que yo había estudiado. Y conmigo vino Nere, porque Nerea se fue a una segunda francesa y también le gustó mucho, porque al final en Villaverde nosotros lo hacíamos por amor al arte, o sea, no cobrábamos, era más casi un gasto que... Sí que es verdad que no hacía falta pagar la ficha en ese momento, que ya era un salto, pero cuando tú realmente te quieres dedicar a esto, no puedes dedicarte siempre por amor al arte, entonces era como, o lo cogemos ahora y a ver dónde nos lleva, o no hay vuelta atrás. Entonces... El año siguiente ya descendió Villaverde y las gemelas, pues las mellizas, en este caso ya salió Andrea, o sea que ya sí que ahí se deshizo el equipo. Claro. ¿Y cómo es eso de compatibilizar estudios y trabajo con vida profesional? Porque siempre es el caballo de batalla que tenemos con todos, y da igual a nivel que sea, chicos, chicas, al final es complicado, ¿no? No somos el fútbol o otros deportes que al final dices, mira, esto me da para vivir toda la vida. ¿Qué estudiaste y si has podido trabajar de eso mientras estabas jugando? Pues yo en su momento, mientras estudiaba, la suerte o mala suerte que tuve es que tuve una lesión de cruzado con 15 años, entonces eso también te baja un poco a la tierra, ¿no? Te da un salto y te dice, oye, que esto se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Entonces prepárate el post, porque mañana sin quererlo has hecho un mal movimiento y te has lesionado y quizá tu carrera se ha acabado. Entonces eso me vino muy bien dentro de lo que viene siendo mi organización de vida, porque me permitió, pues, tomarme aún más en serio los estudios, tener muy claro que no me va a servir de nada solo el balonmano. Así que yo estudié turismo en la universidad aquí en la Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, y yo tenía muy claro que hasta que no terminase los estudios no me iba a mover, porque era como sí o sí esto va a ser importante en mi vida, entonces tengo que terminarlo. Y pues porque en casa se necesitaba y tal, pues yo tenía que trabajar también y estaba trabajando en IKEA, estuve trabajando casi 2 años, o siempre estaba con escuelas en Villaverde o siendo entrenadora. Y luego en Ibiza, por ejemplo, en Ibiza es que tuve un poco de descontrol porque entrenaba 2 equipos de niños, que también llegamos a intersectores, estuve trabajando en un comedor, a la par que todo lo demás, y luego como los últimos meses estuve también en un hotel. Entonces era un poco, en realidad, profesional y solo balonmano fue cuando estuve en Guardés. Todo lo demás siempre estuve compatibilizando todo, y sí que es verdad que es un poco locura porque no tienes tiempo quizá de dedicarte a tu cuerpo lo que se necesita para jugar a máximo nivel, pero por otro lado también te viene muy bien para tener pues la cabeza distraída, para ser organizada, te enseña un poco de disciplina, aprendes sacrificio, entonces bueno, no hay mal que por bien no venga. Claro. ¿Y cómo ha sido esta última etapa? Porque claro, para el que no te conozca dice, joder, qué joven, 29, 30 años y ya se retira. Quien no te siga de cerca y diga, pues como estás explicando ahora, ¿no? Cuántas lesiones ya con 15, con 20 años, que digan, mira, se acabó, estoy en el máximo nivel, pero no quiero continuar. Pues va un poquito enfocado por ahí, al final yo he tenido lesiones cuando era muy jovencita y yo a día de hoy pues llevo 7 operaciones, entonces llega un momento en que tienes que replantearte la vida de decir,
merece la pena el seguir con este sufrimiento, entre comillas, ¿no? Porque para mí ya era un sacrificio muy grande. O sea, ahora mismo el sacrificio que yo tenía por jugar a balonmano no me lo compensaba el jugar en sí. Entonces ya llega un momento en el que tienes que tener la cabeza fría, como tú dices. Quizás soy joven balonmanísticamente hablando, pero ya llega un momento en que tenemos una edad que también tienes que replantear otros escenarios en tu vida, y en ese momento pues tuve que pensar fríamente. Yo pues hace unos años también que tuve pues un problema con la rodilla, tengo condropatía grado 4, entonces ya estaba como alargando una agonía, ¿no? Que ya me molesta en mi vida, me molesta en mi día a día, pues subir y bajar escaleras, pisar un embrague, ponerme de cuclillas o los hombros. Hay muchas cosas que ya en el día a día me afectan. Entonces balonmano me encanta, me hace muy feliz, pero llega un momento que dices, para un poco, y si sigues a este ritmo, el día de mañana, bueno, el día más pronto que tarde vas a necesitar una prótesis, eres todavía muy joven. Yo el día de mañana, pues cuando tenga mi familia, cuando tenga mis hijos, también querré disfrutar con ellos y querré disfrutar del deporte, y en ese momento, si seguía en ese camino, iba a tener que parar. Y ya pues decidí muy fríamente, porque si decido por el corazón no lo hubiese dejado, pero yo creo que nunca, pero la cabeza me decía que tenía que parar. Claro, además yo creo que también es bonito cuando uno se retira en lo más alto, ¿no? Porque a lo mejor dice, venga, aguanto un par de temporadas más, pero igual estás muy mal físicamente, con muchos dolores, y al final te queda como ese regusto amargo de decir, joder, me he retirado, pero no ha sido la mejor temporada de mi vida. Entonces, Sí. prefiero, si esta temporada ha sido buena, he ido a los juegos, ha acabado excelente, pues mira, cierro capítulo, me dolerá, pero empezar la vida Sí. de otra manera. Eso es algo que también yo tenía siempre como muy claro, que no me gustaría retirarme porque me retiren, entre comillas, sino porque yo soy la que está tomando esta decisión, ¿no? A mí nunca, o personalmente, no me gustaría encontrarme en una situación donde me voy arrastrando por el campo, donde no puedo finalizar un entrenamiento, donde no estoy al nivel que mis compañeras quizá esperan de mí, o que yo no puedo aportar lo que puedo dar al equipo. Yo tenía muy claro que yo no iba a llegar a ese nivel. Yo soy una jugadora de equipo, a mí no me gustaría llegar a un club y decirle, sí, mantén este contrato, pero voy a entrenar solo 2 tardes. Creo que me parece injusto de cara a mis compañeras, entonces al final yo decidí esto, aun sabiendo que quizá hablando con el equipo se podría haber llegado a un acuerdo, pero mi persona me impedía un poquito, por mis principios, llegar a esa situación, porque creo que es lo más justo para todos. Y si yo no puedo estar a mi nivel, y poco a poco iba bajando y yo lo iba viendo, pues prefería tomar esa decisión y que sea lo que tenga que ser. Totalmente, qué valiente. Pues vamos a intentar hacer algo diferente, porque normalmente pues yo ya tengo mi guión preparado, las preguntas que le voy a hacer, pero esta vez he decidido, bueno, vamos a abrir en Instagram una cajita de preguntas y a ver qué le preguntaríais vosotros, nuestros seguidores, a Carmen. Entonces han llegado como 20 y tantas preguntas y vamos a ir lanzándoselas a ver qué pasa. La primera de la mamá de los Serradilla, que le mandamos un beso desde aquí porque es un amor. Y entonces ella nos pregunta, le pregunta a Carmen, que si tienes algún proyecto en mente ahora a nivel de formación o de entrenadora o algo relacionado con el deporte. Bueno, tengo muchos proyectos, la verdad. Estoy terminando un máster de Dirección y Comunicación. El año pasado terminé un MBA Pro Management. O sea, que sí que es verdad que he seguido estudiando, me he seguido formando. Sí que es verdad que este año me lo planteo un poquito pues de pausa en todos los niveles, y terminar las prácticas, terminar el máster y ver un poquito qué me gusta más, qué me gusta menos, dónde me puedo ir encontrando. Entrenadora no, ahora mismo no, porque la verdad que aunque me gusta mucho enseñar y sí que quizá tengo un proyecto más de realizar un campus el día de mañana, ahora mismo no me veo como entrenadora de todo el año, fines de semana, como que necesitaba parar un poquito también en eso y disfrutar un poco lo que es la vida de una persona normal, ¿no? Pero sí que tengo muchos proyectos en mente y sí que me gustaría estar ligada al balonmano, quizá desde otra perspectiva. Porque esta ya te la pregunto yo. ¿Cómo es el balonmano? Porque además justo ahora estamos entrevistando a mucha gente que justo su primera temporada que no juega. ¿Cómo es la vida sin balonmano? Yo no sé si es liberador, pues como, hostia, ahora empieza septiembre y ¿qué hago? Sí, o sea, sí que es verdad que todavía no soy consciente, porque todavía es como que sigo de vacaciones, ¿no? Ahora hasta que no vuelva y empiecen las ligas, ¿no? La gente está de pretemporada, yo estoy maravillosamente porque no tengo que hacer pretemporada, no tengo esa angustia que tiene la gente, pero yo creo que entrará ahora. Yo creo que la realidad me va a chocar ahora en septiembre, octubre, cuando yo vuelva a mi rutina, cuando se meta el invierno y cuando sea el primer invierno donde yo no estoy entrenando, donde no estoy en mi equipo, donde no tengo esa rutina. Yo creo que ahí seré un poquito más consciente de la realidad de la decisión que he tomado, ¿no? Pero sí que es verdad que
ese pepito grillo que tenemos siempre detrás de la cabeza, sobre todo cuando hablas de alto nivel, que siempre te sientes mal por lo que haces, por lo que no haces, estás de vacaciones y te has comido, no sé, un gofre, pues ya estás como, ay, es que tienes que ir a quemarlo, o es que, uff, no te puedes tomar otro. Como que esas pequeñas cositas que siempre te tienen que mantener al nivel alto, pues de alguna manera te relajas, ¿no? Porque es como, bueno, pues no pasa nada, si no voy a correr mañana, voy a correr el miércoles, y si no, el sábado, y no tienes esa presión, lo haces un poco más por ti mismo, porque tú te quieres sentir bien y porque, lógicamente, eres deportista, pero no porque tengas que mandar unos resultados a tu preparador físico con unos resultados. Entonces, es un poco quizá la diferencia. No, y luego también yo siempre lo pienso, ¿no? Que al final el rendimiento es que no es tan positivo, porque cuando estás ganando tienes como ansiedad por no perder, pero cuando estás perdiendo tienes ansiedad porque tienes que ganar. Entonces, en realidad hay muy pocos momentos en los que estés tranquilo, tranquila, que digas, uff, puedo disfrutar de lo que he cosechado. Al final siempre estás con la soga al cuello. Mentalmente, el deporte de alto nivel al que estamos nosotros jugando no te da descanso, ni físico ni mental. Entonces, también ha sido un poco el motivo quizá de mi retirada a esta edad, porque al final llevas tantos años encadenando esa sensación, esos pensamientos, que llega un momento que dices, es que necesito descansar, necesito no pensar, necesito no obligarme, necesito un poco pues respirar, tener tiempo para ti también, por lo que tú dices, porque al final es como cuando tienes mucha presión porque estás en un equipo competente, es que tienes que ganar. Y tienes que ganar, y cuando pierdes un partido, pues a lo mejor te dura una semana y te vuelves a ir a entrenar, y estás hecho polvo física y mentalmente, y hasta que no vuelves a ganar, pues no te vuelves a remontar un poquito, ¿no? O al contrario, a lo mejor tienes que estar a ese nivel, pero estás perdiendo y cada vez hay más presión y cada vez va peor la cosa, entonces hay mucha presión en el deporte. No, y además siendo, pues eso, goleadora, que un día estás poco fina y fallas 4 seguidas hasta no sé qué, te vas a casa y estás con el run, hemos perdido de 1, yo he fallado 5 lanzamientos, no sé qué. Esto, o lo mismo, has metido 10, pero has fallado el penalti último y te vas con lo mismo. Y me has hecho el partidazo de tu vida, pero te vas con el que has fallado porque quizá lo que te daba, o crees que te daba la victoria. Y así los deportistas, pues así somos, con ese run. Y justo yo creo que entra perfecto esta pregunta que nos hacen desde Instagram, es decir, ¿te gustaría, a lo mejor no ahora a corto plazo, sino un poquito más adelante, jugar en un equipo a lo mejor territorial con tus amigas o lo que sea, bajando las exigencias, jugar para divertirte por primera vez a lo mejor en tu vida? Sí, la verdad que sí. Sí que es verdad que ahora que voy a vivir en Magdeburgo hay un equipo allí de chicas que sí que ya me ha contactado por si quiero ir un poco a divertirme. No estoy segura si lo haré este año, ¿no? Por lo que te he dicho que me apetece descansar, pero sí que me gustaría jugar un poco a menos nivel. Y también muchas veces he pensado cómo sería mi vida sin la selección. También, al final, pues los descansos que tienes en el club son descansos donde puedes viajar, donde puedes ver a la familia, donde puedes hacer cosas que yo normalmente no puedo, ¿no? Al final, a nuestro nivel, una vez empieza julio, hasta junio del año que viene no tienes tiempo de absolutamente nada. Entonces, eso también hace que se complique un poco todo, ¿no? Y sí que me gustaría, pues eso, o en un equipo que no tenga tanta exigencia, o no haber ido a la selección y ver qué hubiese sido, ¿no? Simplemente por saber cómo es la vida de esa manera. Claro, que de hecho hace poco entrevistaban a Ricky Rubio y decía que él ya se había olvidado de cómo era el básquet sin la presión por competir. Entonces también dices, oye, pues ¿por qué no? Lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de la grabación, ¿por qué no volver el día de mañana con tus compis de Villaverde de toda la vida, jugar en territorial, disfrutarlo, si ganáis bien y si no perdéis, pues también? Además que siempre lo hemos dicho que nos encantaría volver a todas y jugar juntas en un año sería... Eso sí que sería un sueño hecho realidad. A lo mejor con 40 años o algo, volver todas. Que nos entrene Jorge, que no nos hagas correr, por favor. Pero algo un poco más, pues un remember, estaría genial. Qué guay. Y por aquí nos preguntan, de después de haber jugado en varios países, en cuanto a país, ¿en cuál has disfrutado más? A ver, en cuanto culturalmente hablando, creo que como en España no se vive en ningún sitio. Creo que la cultura que tenemos en España, el cómo se vive en general, ¿vale? No el balonmano, sino en general la vida que tenemos, el sol, el clima, creo que no hay nada que se le parezca. A nivel profesional, yo donde más feliz y donde mejor me he sentido ha sido en Francia, porque creo que la liga la tienen súper profesional, donde yo estaba en Dijon tienen una estructura enorme alrededor del balonmano, todo lo que necesitásemos a nivel de médicos, a nivel de fisio, la liga es muy profesional, yo además fui capitana 2 años, entonces también vi un poco
cómo se organiza en función a las capitanas. En verano, por ejemplo, siempre está la conferencia de entrada, que pues van solo los entrenadores y las capitanas, son un poco como un media day, y eso son cosas que no tenemos ni en España ni en Alemania. Allí se viaja el día de antes, siempre se duerme, te dan comida, o sea que son cosas que creemos que debería ser así, pero no es tan típico como nos pensamos. Y yo creo que en Francia fue el país que más profesional, que creo que ahora está bajando, tristemente, pero el que más profesional me ha parecido. Y de lo nuestro, en cuanto a preparación física, ¿dónde has visto tú que has estado más fuerte, que has tenido un equipo de preparadores, de médicos, tal, que tú has dicho, guau, aquí estoy blindada? Guardés. Lo más parecido en España, ¿me estás preguntando? Bueno, en O cualquier en sitio. general. En Sí. general, entonces te diría Dijon o Dortmund. Porque Guardés al final también creo que es bastante profesional en ese sentido. Teníamos nuestro propio preparador, teníamos una clínica de fisioterapia, la verdad que en eso estaba muy preparado. Pero sí que es verdad que al final Dortmund pues tiene una estructura muy grande porque es un equipo de fútbol, y Dijon igual. O sea, la verdad que todo lo que es en relación a lo físico, médico y todo, te diría que Dijon o Dortmund. Guay. Nos preguntan por aquí, ¿quién te inspiró a llegar a la élite? No sé si tú tenías en cabeza una persona, una jugadora. Sí, yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho Stina Oftedal. Desde que ya era chiquitita ya la veía, cuando era más chiquitita aún Bella Gulden. No sé, había muchas jugadoras así, siempre centrales, siempre ha habido muchas que Groot, Annie Groot, o sea, hay muchas que me han gustado mucho, pero siempre han sido centrales. Y por aquí he visto, por aquí, plantilla o generación en la que más has disfrutado, a nivel de divertirte, de hermandad, de pasarte muy bien. Verde. Yo creo que sí, mis compañeras, porque han sido muchísimos años. Es que han sido mis amigas, mi familia, a día de hoy siguen siendo mi familia. Yo creo que a nivel de... Quizá a lo mejor porque también era más... menos profesional, voy a decir. A nivel profesional, el equipo que más me ha gustado como equipo ha sido Dortmund, porque teníamos un grupo muy unificado, o sea, es de las primeras veces también, porque al final en Villaverde cada una tenía su vida, ¿no? También, pero del extranjero, desde que yo me he ido de casa, Dortmund ha sido el primer equipo donde yo podría invitar a prácticamente cualquier compañera a un café y sentarme con ella sin ningún problema, y eso no lo he tenido en otros equipos. Y Guardés, cuando estuve, también estuvo bastante unificado el equipo, con gente muy, muy maja, sobre todo el segundo año, pero te diría que la plantilla de Dortmund este último año. Porque aquí nos preguntan, no sé si eso es un compromiso, tu compi favorita de selección. No sé si se puede elegir una o un par. De selección, es que tengo un grupo muy majo. O sea, yo en selección también he tenido la suerte de conocer a personas maravillosas, y sí que me llevo muy bien pues con Mireia González, Elizabeth Cesario, Maitán Echeverría, Maya González, o sea que hay muchas compañeras con las que me llevo muy bien. Entonces, te diría muchas. Aquí hay una pregunta muy buena, que igual es vóley, no lo sé, lo has dicho antes. Si no hubieras sido jugador de balonmano, ¿qué deporte harías? Fútbol. Yo al principio, ahora no, ahora cambiaría, probablemente, pero al principio, antes de jugar a balonmano, yo quería hacer fútbol. De hecho, mi hermano jugaba fútbol y yo siempre intentaba meterme a entrenar con él y no me dejaron, y al final descubrí balonmano y me quedé, pero a día de hoy no lo creo. A día de hoy no se probaría el pádel, este que estará muy de moda y tal, o CrossFit no me disgusta, o sea, no sé, probaría algo diferente. Porque hay algo que veas tú en la tele o lo que sea que digas, hostia, yo que sé, tengo afición por ver el básquet o el fútbol o el balonmano siempre. No, balonmano. Es que soy muy friki del balonmano. Yo me veo hasta la tercera territorial si hace falta. O sea, yo me gusta mucho verlo. Vale, vamos a hacer el contraste porque hay alguien que pregunta cuál ha sido tu momento top de tu vida deportiva. No sé si es una temporada, un trofeo, unos Juegos Olímpicos. El momento top, yo creo que fue llegar a los Juegos Olímpicos, porque al final era algo como que tenía ahí, ¿no? Era una espinita también, me quedé fuera de los últimos, entonces es como algo por lo que yo he seguido y seguido y seguido para llegar. Entonces yo te diría que llegar a los Juegos Olímpicos, tanto que al final cuando llegué y pasaron ya era como, no me queda nada, o sea, ya también era, por eso también he tomado la decisión y era como, ahora que lo tengo, ya está, o sea, no tienes ese, los deportistas somos así, ¿no? Es como que estás ahí luchando para conseguir algo y una vez que lo tienes, es como, ¿y ahora qué? ¿No? No sé. ¿Dónde está el siguiente? ¿No? Pues esta vez yo no encontré un siguiente y era como, los siguientes descansar.
Entonces... De hecho, alguien nos pregunta cómo es la experiencia de unos juegos. Yo te he visto alguna foto ahí, pues imagino que, claro, todos los que veas en la tele de tenis, de básquet, Sí. estaban allí, estaban contigo, de abanderados. La verdad que deportiva. es una pasada. Es una pasada porque es como una ciudad diferente, o sea, están todos los deportistas de todo el mundo, a los que has visto siempre en la tele, a los que has visto, no sé, que puede que hayas ido a ver pabellones o estadios y los ves ahí contigo, comiendo contigo. Además estamos siempre pues separados por países, ¿no? Entonces todo España está junto con su comité olímpico abajo, con sus banderas, es un poco como entrar en otra realidad, una realidad paralela donde tú entras, estás alucinando con absolutamente todo, con la gente que has admirado mucho y de repente está como un poco a tu altura o tú estás a la de él, ¿no? Y la verdad que es una pasada, o sea, yo, vamos, no he tenido experiencia ni medio cercana a la que he vivido en los Juegos. No, y además siendo una ciudad como París, ¿no? Que al final es tan icónica que igual pues el otro lado no lo disfrutas igual, pero... Sí que es verdad que luego tú tienes una realidad completamente paralela a lo que es París. O sea, te puedes decirme que es París como que puedes decirme que es Luxemburgo. O sea, tú no eres consciente de la ciudad en la que estás, por lo que te digo, al final estás como en tu propia ciudad y no eres muy consciente de lo que pasa alrededor y tampoco tienes ese tiempo para poder salir a visitar, porque si no estás entrenando, estás jugando, tienes vídeo o estás, no sé, con otras actividades, entonces no tienes ese tiempo de, venga, me voy a visitar. Cuando se nos acabaran a nosotros los Juegos Olímpicos, sí que, por ejemplo, pudimos ir a ver el tenis y al final, pues ir a ese estadio, dices, jolín, qué pasada, ¿no? Y ahí te mueves un poquito más, pero creo que es más espectacular para la gente que va a verte. Qué guay. ¿Y hay alguien que diga, pues pude entablar conversación o alguien que te llamó la atención, que tú le veías en la tele, a lo mejor la mirabas y luego pudiste charlar un rato? La verdad que hay gente así muy top, sí que es verdad que van a 1000, porque toda la gente les para, toda la gente les llama para una foto, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues sin ir más lejos con los chicos, también es verdad que mi pareja pues es de la selección contraria, ¿no? De los chicos, pero también puedes conocer a los chicos, que muchas veces a lo mejor no tienes tiempo y eso que somos pues guerreras hispanos, ¿no? Y nos conocemos porque hacemos el mismo deporte, pero muchas veces no tienes ni siquiera tiempo de echarte un café o no se ha dado la situación, ¿no? Y ahí pues entablas mucha más amistad con la gente, conoces un poco más a otras personas. No sé, Gasol también para mí me impactó porque además como conocía también pues a César Flores y otra gente de otras olimpiadas, pues una persona que al final es súper cercana, ¿no? Que tú los tienes así como en un top, o Nadal cuando le vimos, que les ves que son gente top y que sí que tienen esa cercanía de hablar contigo, de qué tal, peleteiro, no sé, es que muchos que al final tú ves en la tele, ¿no? Y al final están pues de tú a tú, están contigo y están conviviendo igual. Qué guay. Y justo nos pregunta lo contrario. ¿Qué momento dirías tú, qué momento chof o momento tierra trágame ponen ahí? No sé si recuerdas algún partido de mierda o algún momento que digas, madre mía, llevo una racha. Sí, bueno, tierra trágame ahora mismo no me viene ninguno. Sí que probablemente tengo muchísimos porque yo soy muy metepata. Pero así más chof te diría quizá pues cuando me lesioné el cruzado la primera vez, porque al final es como pues eso, que tú eres una niña llena de ilusiones y te viene una lesión tan grande que no sabes ni por dónde cogerla, ni tienes esos medios, ¿no? Para hacerle frente. Y luego también cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí también me quedé muy tocada y fue un poco ahí un antes y un después. ¿Te ha quedado algo, alguna espinita de decir, me hubiese gustado hacer esto, me hubiese gustado conseguir este trofeo? ¿Te quedas satisfecha? Sí, o sea, yo al final estoy orgullosa de dónde vengo y a lo que he llegado. La verdad que estoy satisfecha, o sea, esa es la palabra. Sí que es verdad que a lo mejor la experiencia Champions me hubiese gustado quizá, pero no era algo que yo tenía en mi checklist. Para mí eran los Juegos Olímpicos y los he conseguido, entonces para mí es, vamos, está hecho. Qué guay. Bueno, más o menos yo creo que hemos tocado todas las preguntas, siempre os decimos lo mismo, si os apetece liar o invitar a alguien, amigo o amiga del mundo del balonmano para el siguiente podcast, pues si quieres nominar a alguna compañera de equipo de selección, pues será bienvenida. De equipo de selección, pues mira, voy a eliminar, te iba a decir, eliminar, no, la pobre. Voy a nominar a Eli Cesario, que sé que por un lado es muy tímida, por otro lado ahora ha tenido un cambio muy grande yéndose a Polonia. Y la voy a nominar a ella. Luego la escribimos. Escribimos a ver si se anima.
Bueno, pues darte las gracias, Carmen. Nada, Ha sido a ti. un gustazo. A los que estáis ahí, pues que siempre nos estáis apoyando, siempre estáis en redes mandando mensajitos, viendo estos episodios. Así que es un gusto poder colaborar con la familia Balonmano y que, bueno, poquito a poco vayamos creciendo. Pues sí, gracias. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Adiós.